en el río Jordán, y cuando él predicaba para que sean bautizados, él decía: preparad el camino para el Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. Dice Mateo 3:2, y diciendo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Y aquí nos demuestra igual de cómo estaba vestido él: de piel de camello, tenía un cinto de cuero en sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Y muchos se acercaban a él a que sean bautizados, pero más allá de eso, una persona, te imaginas que esté en el desierto bautizando. ¿Cuántos iban de los montes, venían de otros, de diferentes tribus, pueblos y lenguas, venían a escuchar la palabra que el Señor había puesto en Juan el Bautista? Y ahí te das cuenta de la fe de ellos, de que uno sin Dios se siente vacío. Esa necesidad que había en esos pueblos, en esas naciones, de tener hambre y sed de escuchar la palabra del Señor, que emitía a través de sus siervos. Entonces ellos iban con la fe a escuchar a Juan el Bautista, y muchas veces le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Porque tenían esa fe, ese entendimiento de que ellos eran pecadores y de que habían fallado con el Señor. Por eso en Lucas 3, ellos, dice la palabra en este evangelio, y él fue por toda región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de Isaías. Y entonces decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero él se lo decía a los fariseos, se lo decía a los saduceos, a aquellos que eran hipócritas en su corazón, y que realmente ellos no querían ser pastores de las ovejas, sino querían enseñorearse de ellas. Querían en primer lugar los primeros puestos, y no querían servir, porque un verdadero rey, un verdadero siervo, dice Jesús, que el que quiera ser primero tiene que ser el último, y el que quiera ser más grande tiene que servir a todos. Porque decía Jesús: ustedes entienden de que los gobernantes de este mundo se enseñorearon del pueblo, mas con vosotros no será así más. Y entonces aquí Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciéndole a Juan: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos, Señor? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en una expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, él mismo podía ver la intención del pueblo. Ellos creían en fe, pero pensaban que él era el Mesías. Entonces él mismo en su corazón se dio cuenta y dijo: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en espíritu y en santo y fuego. Porque él nos enseñó de que
a través de que el Señor les dijo que cuando vieran una paloma y el Espíritu Santo descender, porque a Juan el Bautista se le había dado de que cuando él viera descender una paloma del cielo sobre el que iba a ser el Cristo, esa iba a ser la señal para que él entendiera y supiese que él era, que Jesús era el Cristo, que el que había de venir, porque él estaba preparando el camino para el Señor. Más adelante, en Lucas 7, 24 al 30. Lucas 7. Aquí nos habla de una enseñanza de cuando fueron los mensajeros de Juan, porque Juan tenía 2 discípulos, los cuales lo acompañaban para aprender y bautizar con él. Entonces comenzaron a decir a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más, qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7. Lucas 7, 24 al 30. Y esto dice más adelante: porque vino a vosotros, en Mateo 21, 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las ramenas le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle, porque estando ahí los saduceos y los fariseos, ellos aún escuchando y viendo todo lo que hacía, preparando el camino al Señor en obediencia, él fue al desierto a bautizar. Entonces ellos decidieron no creer, no bautizarse. Y eso es un acto de fe, el hecho de querer bautizarte, el hecho de tú tomar esa decisión, de querer caminar, porque aquí no acaban las cosas, aquí es el principio de todo. Una vez que tú te bautizas, es para caminar y para no mirar atrás, para seguir hacia adelante, para perseverar, como dice la palabra en Apocalipsis, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero muchos iban porque no conocían en qué estaban mal, porque solo entendían la ley de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, pero no sabían qué hacer. La ley de haz esto, haz lo otro. Por eso le preguntaban a Juan el Bautista: ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Entonces Juan el Bautista bautizaba a través del sacerdocio de Melquisedec, y los sadoquitas, y que eran los justos que predicaban y enseñaban acerca de la justicia, que las sendas antiguas que se nos olvidaron, que por eso decía el Señor que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso él decía: yo a la verdad los bautizo en agua, porque igual debemos entender que existen 2 tipos de bautismo: el bautismo que es para arrepentimiento y perdón de pecados, que es el que es agua, y el bautismo del Espíritu, que proviene de Jesús. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos, él bautizaba a sus discípulos, él no bautizaba a Jesús, porque él iba a bautizar con poder, con el Espíritu Santo.
Entonces Él les dio les encomendó que ellos bautizaran cuando Él enseñaba, ya sea en los montes, en las sinagogas, las bienaventuranzas del monte. Sus discípulos eran quienes bautizaban, y dice la palabra de Dios que más era el número de aquellos que bautizaban los discípulos de Jesús que los que bautizó Juan el Bautista. Y eso que eran multitudes las que iban al desierto de todos los lugares, pueblos y lenguas, a escuchar a Juan, y por fe se bautizaban para querer limpiar y lavar sus pecados en la sangre del Cordero. Y podemos ir a la escritura en Lucas 20, del 1 al 8. La autoridad de Jesús. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué decía esto? ¿Por qué pues no le creísteis? Porque ellos no quisieron ser bautizados. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas, porque la autoridad proviene de allá arriba. El Padre se la había dado a Jesús. Y más adelante sabemos que después Jesús fue crucificado en la cruz por nuestro pecado. Él se hizo maldito por nosotros, porque dice la palabra de Dios: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él decidió tomar la copa de la ira, porque dice la palabra de Dios que nosotros por naturaleza éramos hijos de la ira, mas ahora somos hijos del Señor por su gracia, por su misericordia. Y ahora a nosotros nos corresponde en amor, porque dice primera de Juan 3, y en esto lo amamos a Él, porque sabemos que Él nos amó primero, a través de ese sacrificio de que decía Jesús. Y no hay mayor amor que este, porque esta es la expresión máxima del amor. Todo aquel que da la vida por su hermano, por su amigo, porque uno cuando ama da, y uno da de su sustento, de lo que tiene, pero cuando ya te quedas sin nada, das tu tiempo, porque nadie te puede devolver el tiempo. Y si ya diste todo tu tiempo, ya diste la enseñanza que Jesús sembró en tu corazón, lo único que queda dar es tu vida. Y eso es lo que Jesús hizo. Dio todo. Dio su corazón, dio su mente, dio sus enseñanzas y hasta su propia sangre. Cada una de sus gotas la dio por ti y por mí. Y ahí podemos entender igual que el amor que una madre puede dar hacia sus hijos. Aunque lamentablemente en este mundo no todas las madres tienen ese amor con sus hijos. Por todo el dolor que hay en sus corazones, toda falta de perdón que hay en ellos, que no pueden amarse a ellas mismas, y tampoco cómo van a dar algo que ellas mismas no tienen. No pueden dar amor a sus hijos si ellas todavía tienen ese resentimiento en su corazón, ya sea por su pareja o por cualquier situación, y porque no tienen a Dios en su corazón. Porque uno, si tuviera a Dios, dice la palabra en primera de Juan 3, que todo aquel que ama conoce a Dios, pero aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y uno cuando conoce a Dios es porque Dios es amor. Conoces la voluntad del Padre. Y entonces cuando Jesús entregó su vida en la cruz, Él resucitó al tercer día y se le apareció a María. Y entonces cuando se le apareció, ella fue corriendo a avisarle a los demás de que lo había visto. Y le dijeron, y le fueron indiferentes, le dijeron: estás mal. Y Tomás le contestó: yo hasta no ver y tocar con mis manos
y palpar los agujeros de sus manos, yo no voy a creer hasta ver y hasta tocar. Más tiempo después Jesús se le apareció a ellos y a Tomás y le dijo, ven Tomás, acércate, pon aquí tu mano, tu dedo, toca, siente. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto, porque muchos van a ser condenados por eso. Por eso decía Jesús cuando daba sus enseñanzas, y decía, ay de ti Capernaum, ay de ti Tiquiara, porque las señales que en ti se vieron, si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Pero ustedes teniéndome ahí físicamente, viendo todas las sanidades, todos los milagros, no quisieron creer por su duro corazón, porque se envanecieron, porque creían conforme a sus propias opiniones, conforme a su propia sabiduría, porque no entendían el corazón de Dios, no entendían la voluntad, porque en su corazón solo había altivez, solo había obstinación. Y entonces, después de eso, Jesús se quedó 40 días y 40 noches con ellos, siguiéndoles enseñando. Él comió pescado con ellos, para que vieran que Él había resucitado igual, y que Él no solo era algo que se había dicho de que la resurrección de los muertos no era real, porque eso decía Pablo, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos, y realmente la resurrección de los muertos no es real. Entonces, ¿de qué sirve creer tu fe? ¿De qué sirve seguir a Jesús si no crees que vas a ser resucitado juntamente con Él? Porque el mismo Espíritu que lo sacó de los muertos es el Espíritu que mora dentro de vosotros, dice la palabra de Dios. Y entonces Él les dejó una gran comisión después de haber resucitado y estado 40 días con ellos. Y la podemos leer en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se le dio una vez que Él murió y fue glorificado por ello, porque dio su vida por cada uno de nosotros. Por tanto, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se repite lo mismo de la Gran Comisión en Marcos 16, 16. Aquí nos enseña más qué autoridad nos da Jesús, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, así como los fariseos y los saduceos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y entonces ahí vemos que Jesús nos da esa comisión. Y aún estando los discípulos con Él, en las enseñanzas que Jesús decía, ¿cómo sabemos que nosotros somos discípulos de Jesús? Y Él decía, todo aquel que no llame más padre, madre, hijos, esposa, que a mí no es digno de mí. Todo aquel, como dice en Lucas 14:33, nos habla igual de quiénes son sus discípulos. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, porque este ejemplo nos lo dio Jesús. Él renunció a estar con su familia en su casa. Él salía de sinagoga a sinagoga, de templo en templo, a enseñar la palabra de justicia que se había extraviado, que se había alejado, esa llave para abrir la puerta y entrar en el reino de los cielos. Entonces, por eso decía Él, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, porque Él entregó todas sus posesiones. Él iba y daba de comer a los pobres. Aún después de las enseñanzas y de los sermones que daba en los montes, en cada ciudad, en cada tribu, a cada pueblo y a cada lengua que enseñaba, Él siempre llevaba el pan físico y el pan de vida. Pero Él siempre decía igual, trabajad no por la comida que perece, sino para la que es para vida eterna.
Porque cuando él fue tentado en el desierto, el diablo, y él ayunó 40 días y 40 noches. El diablo se acercó y le dijo, sabiendo que él tenía hambre, anda, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mas él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y ese debe ser nuestro pan de cada día, porque nosotros ya somos hijos de Dios. Y ese es nuestro pan, nuestro alimento. Pero si nosotros no comemos, por eso decía, bienaventurados todos aquellos que tengan sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Y si tú no tienes sed y no tienes hambre, porque dice en su palabra que nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará todo aquel que pida el Espíritu Santo a Él? Dios no lo da por medida, sino lo da a cada uno conforme a los dones y conforme el corazón de cada uno va avanzando a hacer su voluntad. Él da a cada quien conforme a Él quiere, porque dice, yo tendré misericordia de aquel que yo quiera tener misericordia. No es conforme cada uno de nosotros queramos, porque no puedes arrastrar a un familiar o a alguien que amas a hacer la voluntad del Señor. Dios no obliga a nadie, por eso nos dio libre albedrío. Cada quien toma la decisión o de ser indiferente o de seguir su voluntad. Y hoy damos ese paso a través de este bautismo, de que uno viene por fe, pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sabemos que la fe sin obras es muerta. Y entonces cuando escuchaban, cuando Jesús se acercó a Pedro, porque él era un pescador, entonces él se acerca, y él no se sentía digno, y él dijo, no, yo me consumo pecador, no soy digno de estar frente a ti, le dijo a Jesús. Y entonces le dijo, yo los haré pescadores de hombres, porque él, en esto se maravillaba Jesús, porque él decía, a ti te glorifico, Padre, porque tú has escondido todas estas cosas a los que se creen sabios, a los inteligentes, y se los has entregado a los niños, porque todos los que eran discípulos de Jesús no eran gente estudiada, no sabían leer y escribir, eran gente del campo, eran gente trabajadora, eran gente con un corazón humilde, que estaban dispuestos a ayudar a su prójimo. Y a través de que Jesús enseñaba y andaba con ellos, ellos iban aprendiendo a través de su ejemplo, porque ellos no eran perfectos, porque cuando Él los llamó, ellos aún estaban en pecado y eran pecadores. Entonces, cuando ellos estaban con Jesús, lo podemos ver a través de los pleitos y disputas que habían entre ellos cuando se les olvidó llevar pan. Cuando fueron a un lugar y Jesús les preguntó, ¿dónde está el pan? ¿Por qué no trajeron pan? Y entonces entre ellos echaban la bolita y decían, no, es que fue culpa del otro hermano, no, es que fue culpa del otro hermano. Cuando te das cuenta que Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y Él quería decir, guardaos de su hipocresía. Porque realmente uno cuando ama a su hermano está dispuesto a tomar esa carga y a decir, no, pues también fue mi responsabilidad, fue mi culpa. Es de valiente reconocer cuando uno se equivoca, no solo callárselo, porque cualquiera puede venir, como muchas veces pasa, agarra y tira la piedra, pero más esconde la mano y no se hace responsable de lo que ha dicho o de lo que ha hecho. Y eso es parte de esto, de que nosotros al conocer el camino de Jesús buscamos restituir, pedir perdón, nos arrepentimos y confesamos, porque dice la palabra de que, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca nuestros errores, confesemos de que le hemos pecado y que ya no queremos seguir pecándole, porque dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no practique el pecado es hijo de Dios, porque nosotros para llegar a perfeccionarnos necesitamos practicar algo y debemos de entender que la salvación no es por obras, sino por gracia, pero las obras son aquellas que dan testimonio de que somos hijos de Dios, porque eso dice Jesús, y en esto sabréis que vosotros sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Si tú no amas a tu prójimo como Él te ha amado, tienes que entender primero cómo Jesús te amó para poder amar a alguien. Porque no puedes dar algo que no tienes. No puedes dar algo que no comprendes y cómo hacerlo. Por eso es necesario caminar en justicia para que comprendamos cómo amar a los demás. Porque es algo que comentaba en su tiempo, que muchas veces, lamentablemente, como el mundo nos enseña de que no te acerques a la gente que está sucia porque te podrías enfermar, no te acerques a los borrachos porque qué tal que te pueda hacer algo, te puede insultar, te puede golpear o te puede violar. Cuando realmente Jesús y su palabra en Isaías 58 dice que no nos escondamos de nuestro hermano, sino que nos acerquemos, y muchas veces no nos acercamos por temor a que nos vayan a hacer algo o a temor de que alguien nos vea y diga, ay, mira, este anda con una prostituta, de seguro le está pidiendo sus servicios. Cuando uno se acerca para preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te prostituyes? Y empiezas a interesarte por esa persona, por esa alma. No solo se trata de acercarte y darle el pan físico, sino de preguntarle cuál es su nombre, dónde vives, ya es muy tarde, no quieres que te alcance a tu casa, dónde están tus padres, qué pasa contigo, qué haces aquí, de qué trabajas. Y entonces le empiezas a hablar de Jesús. No necesitas mencionar a Jesús, sino simplemente con ese acto de amor que Él te enseñó, se va a dar cuenta de que Jesús vive en ti. Porque no somos nosotros los que vamos a dar testimonio de decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, sea lo que sea, la denominación que sea, sino simplemente tus actos, tu testimonio es lo que da testimonio de que eres hijo de Dios. Y por ello nosotros seremos, por eso decía Pablo en primera de Corintios 13, después de hablar de lo que es el amor, más al final decía que llegará el tiempo en el cual conoceremos cómo fuimos conocidos, porque ya no veremos a espejos, sino nos veremos cara a cara. Sabremos cómo la gente nos conoció, cómo sabía que nosotros éramos, a través del testimonio que dábamos. Y entonces, más adelante, ya que Jesús sube a través de las nubes y los ángeles le dicen a sus discípulos, ¿qué están viendo? ¿Qué están mirando allá arriba? Porque este que se fue, así como se está yendo, Él volverá. Volverá en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a esta tierra, y Él vendrá con fuego consumidor a consumir todo, porque Él dijo que no quedará piedra sobre piedra y que su palabra permanecerá para siempre, porque la tierra pasará, mas mis palabras no lo harán. Entonces, más adelante en Hechos 2:38 nos habla acerca igual del bautismo, cuando Pedro, es la primera vez que Pedro habla y da un discurso, la primera vez que él está en público y habla a sus hermanos, los discípulos. El Señor pone en su corazón el hecho de tomar esa autoridad y enseñarles y hablarles a los hermanos. No enseñorearse de ellos, sino que enseñarles. Y entonces aquí dice en Hechos 2:38, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, de que iba a ser la promesa que está escrita en Juan 14, de que les pidió Jesús de que esperaran, y no os dejaré huérfanos, porque vendré a vosotros, decía en Juan 14, que esta sería la promesa. Como decía Jesús, que el reino de Dios no vendrá con advertencia, él aquí o él allá, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Y entonces ellos estaban esperando en el día de Pentecostés que viniera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, y él empezó a hablar todo esto, y fue cuando Pedro mencionó esto en Hechos 2:38, que dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque decía antes en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque en ese momento que todos estaban hablando en lenguas, Él les empezó
a evangelizar acerca de Jesús. Y les habló acerca de la escritura que estaba en Isaías y todo lo que se hablaba de los profetas a través de él. Porque él decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en los salmos y en los profetas, para que se cumpla lo que está escrito. Por eso vino Jesús a cumplir la palabra que se había hablado de él. Y aún hay mucha escritura que aún se va a cumplir y se está cumpliendo. Por eso decía Pablo, procurad profetizar. De todos los dones, procurad profetizar todos vosotros. Entonces, él decía aquí, y con otras cosas muchas, y con otras muchas palabras testificaba a Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 hombres, y perseveraban en la doctrina. Porque esto es necesario, no solo se basa en bautizarnos y hasta aquí, ya quedado, ya estamos en el reino de los cielos, sino que tenemos que perseverar hasta el fin. Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, porque esto es necesario, el que haya comunión entre nosotros, no puede haber disensión, no deberíamos de examinarnos cada uno, de darnos cuenta de qué es lo que hablamos con nuestra boca, de qué es lo que sale de nuestra boca, porque dice que lo que sale de tu boca es lo que hay en el corazón. Entonces, si tú hablas división, si algo no te pareció, sea la situación que sea, es mejor orar con el Señor y hablar con esa persona que no te pareció, porque no estamos para división, porque dice que la paz se siembra con aquellos que hacen la paz. Y si tú, al ver que tu hermano no está en paz contigo, acércate a él y habla. No estamos para murmurar los unos con los otros, no estamos para dividirnos, sino para ser uno en Cristo Jesús. Y aún en nuestros errores, porque la misma palabra nos dice que es necesario tropezar, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Nosotros nos vamos a equivocar, por eso está la promesa en Proverbios que dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Y es algo que el Señor nos enseña, porque cuando uno se acerca, al principio es difícil acercarse y hacer la justicia con alguien que es borracho, con una prostituta, o acercarte y pensar, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí de que yo me acerque? Entonces, poco a poco, si tú no te acercas y haces eso, haces la voluntad del Padre, y tu corazón ya no está, y tu pensamiento ya no está en el qué dirán los demás, porque tú ya no vas para agradar a los hombres, tú vas para agradar al Señor. Entonces tú te acercas a ese hermano a hablarle. Es como algo que muchas veces decimos, es que como yo voy a agarrar ropa de alguien que esté con popó, con estiércol, con pipí, porque muchas veces los hermanos que vienen en las calles en su propia ropa hacen sus necesidades, lamentablemente, porque en esta pandemia todos los baños públicos se cerraron, ya no había lugar donde ellos fueran ni a bañarse, porque ellos, aún siendo pobres, ellos tenían esa ansia de ir y de bañarse, aún con sus pocos recursos que el Señor les permitía. Entonces llegó el momento en el cual nosotros igual no teníamos ingresos para seguir comprando ropa para darles, y pedimos que nos apoyaran, pero la gente siempre pone me gusta, me encanta, pero nadie está dispuesto a ir y hacerlo, porque hemos estado de los dos lados de la moneda. Cuando nosotros igual en su tiempo pensábamos de que eso es responsabilidad del gobierno, nosotros damos y es responsabilidad de los demás, de que hay albergues. No, yo conozco un albergue en el que puedan ir, pero ¿cuánto vas a decir yo te puedo llevar a mi casa? Quieres dejarle la responsabilidad a los demás diciendo, yo conozco un lugar donde pueden ir y quedarse, pero Dios le agrada más que tú mismo lo hagas y hospedes en tu casa. Por eso decía, acordaos que muchos hospedaron ángeles en vuestras casas, y llegará el tiempo en el cual tu fe va a ser probada, en el cual Dios te pondrá frente a ti a alguien que diga, oye, ¿sabes dónde puedo ir? ¿Sabes en qué lugar me pueden ayudar? Porque dice
que nosotros tenemos que amar a los extranjeros porque nosotros estamos en tierra ajena. Por eso decía Jesús, vosotros no sois de este mundo. Y él decía, pero en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si nosotros somos extranjeros en este mundo, tenemos que tener misericordia para con los extranjeros, porque nosotros estamos igual en tierra ajena. Y entonces tenemos que perseverar en su doctrina, porque llega el momento, quizás que a alguno le ha pasado, de que es muy difícil para uno venir y acercarse a una persona desconocida y lavarle los pies llenos de hongos, con las uñas largas, o con una herida expuesta con olor a pus. Y ahí te acercas tú con amor a él y le lavas los pies. Porque no es de un día para otro que tú haces eso, sino que conforme a la práctica te vas perfeccionando en amor. Por eso dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él las preparó desde la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Y a través de andar en esas obras nosotros nos vamos perfeccionando en amor y ya estaríamos dispuestos a dar la otra mejilla, como dijo Jesús. Estaríamos dispuestos que cuando venga el enemigo, aquel que habla mal de nosotros, aquel que nos desea el mal y nos pide un favor de que llevemos 2 millas, una milla algo, lo llevamos 2. No lo llevamos con el dolor, porque dice Jesús, dice la palabra de Dios, que a sufrir fuisteis llamados. Porque el amor todo lo sufre y todo lo espera. El amor no se goza de la injusticia. Y entonces nosotros tenemos que perseverar en el, y dice, continuando en Hechos 2, en Hechos 2:42, dice, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseverando en la doctrina. Y entonces más adelante hubo otra enseñanza en Hechos 8, 36, 38. Gracias. En esta enseñanza nos habla de Felipe y del etíope, de que había un varón, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al etíope. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él estaba leyendo era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Y así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Nosotros tenemos que comprender de que esta tarea es la que el Señor nos encomendó. Y llega el tiempo en el cual nosotros nos acercamos y escuchamos, a lo mejor que estemos caminando y escuchamos a 2 personas que estén hablando de la palabra o que estén hablando del Evangelio de Dios. Y en ese momento el Espíritu te habla y te dice, acércate y diles esta palabra y háblales de Jesús y diles que no estén contendiendo de quién tiene la razón, sino de que hablen de Jesús, que esto nos encomendó, a llevar el Evangelio y a bautizar, porque esa es la gran comisión que nos dio.
Y muchas veces nos ponemos a decir que no podemos hacerlo. Y en su momento yo me preguntaba, Señor, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta, Señor? Y en ese momento Él me dijo, porque yo decía, ya estamos haciendo la justicia, ya estamos haciendo liberación, ¿qué hace falta, Señor? ¿Qué nos hace falta? Y Él nos enseñó de que nos hace falta unidad, nos hace falta comunión entre nosotros, y nos hace falta bautizar y creer que lo podemos hacer, porque eso fue la comisión que nos dio. Porque tenemos que ver el ejemplo de Jesús, cómo Él primero daba la enseñanza en el monte, en la sinagoga, sea el lugar en que Él vaya, y después hacía el bautizo. Se bautizaban, no decían, pues vamos a organizar un bautismo dentro de varias semanas, porque debemos de estar preparados para el momento menos esperado, porque cuando sea la persecución, cuando se vengan contra nosotros, contra el pueblo, la iglesia de Jesucristo, va a llegar el momento en el cual nosotros vamos a tener que dar esa esperanza de vida, ese evangelio, y vamos a tener que bautizar en ese momento si la persona realmente cree y se arrepiente y con fe en su corazón, creyendo en Jesucristo, lo hace. Porque no nos llamó a decir que repitan los demás como loros que creen en Jesús, porque si no lo creen en su corazón, de nada va a servir. De nada va a servir que ellos lo confiesen, pero no lo creen. Su corazón está lejos de Él. Por eso decía Jesús, ustedes hablan de mí, su boca habla acerca de que nuestro corazón está lejos de Él, pero nuestra boca habla de Él, pero nuestro corazón está lejos de Él. No recuerdo muy bien el versículo como está escrito, pero esto da a entender el Señor. ¿De qué sirve que nosotros hablemos y profeticemos, digamos, Jesús aquí, amén, gloria a Dios, amén? Pero realmente Jesús no está en nuestro corazón, o que confesemos que Cristo vive en nosotros, pero nuestro testimonio no lo da, no lo demuestra. Y nosotros no estamos para hablar mal los unos de los otros, sino para exhortarnos. Y si vemos un error en el otro hermano, primeramente deberíamos de acercarnos a orar nosotros mismos en nuestro lugar santo, cerrar la puerta y decir, Padre, permite que mi hermano pueda ver su error. Yo no lo juzgo porque yo en su momento estuve en su lugar. Yo en su momento hablé mal de los otros. Yo en su momento me equivoqué. Ten misericordia de él como tú la tuviste para conmigo. Entonces ahí Dios realmente ve tu corazón dispuesto de que tú, al ver el error de tu hermano, de que te humilló, de que te criticó, de que te hizo a un lado, tú ves que todavía le falta a Jesús en su corazón. Porque es un caminar que nosotros estamos llevando, que poco a poco, no de la noche a la mañana lo vamos a tener, porque el Señor nos va a hacer darnos cuenta de nuestros errores a través de su Espíritu Santo. Por eso dice Romanos 14:4, ¿tú quién eres que criticas al criado ajeno? Porque para su Señor está en pie y Él es poderoso para hacerlo estar en pie. Nosotros no somos nadie para juzgar ni para condenar a nuestro hermano, y esta enseñanza nos da a través del caminar de los discípulos de Jesús, de cómo este hombre, queriendo leer con esa intención de conocer y de entender quién era ese hombre del que hablaba el profeta Isaías, viene un pastor, porque nosotros somos pastores de las ovejas, y le habla de Jesús, y él con toda la fe dijo, ¿quién pide que yo sea bautizado? Entonces, si crees de todo tu corazón, bien puedes, porque a eso fuimos llamados, a hacer su voluntad, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Y entonces tenemos que entender nuestra identidad. Si eres discípulo o no eres discípulo, porque si te sientes inseguro y no sabes ni siquiera cuándo eres un discípulo, tienes que preguntarte primeramente en la Escritura, ¿cómo saber si soy un discípulo o no soy un discípulo de Jesús? Entonces, más adelante en Romanos 6:4 nos habla en su palabra acerca del bautismo igual, del bautismo en agua. Y nos dice, muertos al pecado. Pregunta él, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gloria abunde? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y una vez que se haga la sumersión, ya no vives más para el pecado, vives ahora para Cristo. Y entonces este es el significado del bautismo. Y que nosotros estamos llamados a bautizar, a hacer su voluntad del Padre. Y no dejemos que el enemigo nos haga creer que no podemos hacer lo que el Señor nos encomendó. Porque Él es quien nos justifica, Él es nuestro abogado. Y entonces cuando veían a Jesús bautizando con sus discípulos, los discípulos de Juan fueron corriendo a avisarle a Juan de que él estaba bautizando, diciéndole, se acercaron a Juan y le decían, aquel de quien tú hablaste, aquel que tú bautizaste, está bautizando con sus discípulos, como fue yendo a acusarle o a avisarle de que Jesús estaba bautizando y que eso solo estaba siendo encomendado para Juan, pero sus mismos discípulos de Juan no entendían, y entonces esto fue lo que les habló en Juan 3, 26, 30. Que él da una referencia del el amigo del esposo. Entonces hubo una discusión entre ellos, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, para que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y eso decía igual, el que no es con nosotros, no es contra nosotros. Nosotros no podemos ir y prohibirle a alguien que esté dando testimonio de Jesús, que esté hablando y profetizando, porque no esté en nuestro grupo. Nosotros estamos llamados a ser parte de ese ministerio, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y muchos son sus miembros. Es necesario las manos, es necesario los pies, es necesario los oídos, la boca, el olfato, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Y si una de esas partes del cuerpo no deja de funcionar, todo el cuerpo empieza a derrumbarse, a sentir ese quebrantamiento de dolor, porque aún siendo el miembro más pequeño, sientes ese dolor. Y muchas veces eso es lo que te para a seguir avanzando, porque si no hay unidad entre nosotros, el cuerpo no puede seguir avanzando, no puede seguir creciendo, no puede haber esa unidad entre nosotros, no podemos predicar algo que no hacemos. Por eso dice que cómo podemos decía Jesús, hipócritas, ¿cómo ustedes siendo malos pueden hablar lo bueno? No podemos profetizar y hablar algo que no vivimos, seríamos hipócritas delante del Señor. Porque dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nosotros tenemos que dar testimonio de lo que creemos. Y gloria a Dios por este tiempo de que se ha tomado la decisión de este bautismo, que el Señor, que todo es para Él, para su gloria y su honra. No soy yo, no somos ninguno de nosotros, porque solo somos labradores de la tierra. Y en su momento el Señor va a poner a la persona que nosotros tengamos que bautizar, y con fe lo vamos a hacer, creyendo de que el Señor va
a seguir y a continuar la obra en sus corazones. Él es el único maestro que va a enseñar a todos, porque Él nos conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es todo acerca de la enseñanza que el Señor puso en mi corazón, hablar acerca del bautismo, para que no haya una pared en la cual nosotros nos topemos y pensemos que nosotros no podemos bautizar, que nosotros no podemos profetizar o que nosotros no podemos echar fuera demonios o sanar enfermos, sino que es la autoridad que el Padre ya nos dio. Cada uno tenemos esa autoridad para poder hacerlo, sea aún el más pequeño. Y como decía eso, Jesús, de que quién dio la autoridad para que Juan el Bautista bautice, los hombres o Dios. Entonces, por eso decía él de que la palabra de Dios no está presa. Aún estando nosotros encerrados en una prisión, podemos hablar de Cristo. Nada nos va a parar para que nosotros callemos, porque dice el Señor que si Él te pone una persona frente a ti y no confiesas a Dios frente a los hombres, Él no te confesará delante de su Padre. Y todo aquel que no lo confiese, Dios no lo confesará. Porque Él te dirá, no te conozco, no sé quién eres, porque no te importó conocerme a mí. Si uno tiene que entender la cosecha y la siembra y la cosecha, que si nosotros no sembramos el querer conocerlo a Él, Él no va a querer conocernos a nosotros. Él no va a querer parar el oído y escuchar nuestras oraciones, porque sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Entonces nosotros, cuando nos despojamos de nosotros mismos y tomamos nuestra cruz, ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquellos que no conocen a Cristo. Por nuestros hermanos seguimos llevando el mensaje de la salvación, dando fruto digno de arrepentimiento, para que por los frutos sea glorificado nuestro Padre, porque todo es Él es quien hace la obra, no nosotros mismos, porque es su palabra, no es nuestra, y Él es quien la sembró en nuestros corazones. Entonces podemos ya proceder al bautismo para la gloria y honra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Ve que no, sí come los abritones. Solo le estoy dando los fritos, porque como que los abritones pican. Pasen. Sí, de este lado se entra. Allá en la banca. ¡Ay, toqué el agua! Habla a los hermanos. Habla a los hermanos que vengan. Habla a los que vengan aquí. Fredo, Joel, ¿puedes ayudar a la hermana ahí o se va a quedar allá? Ah, bueno, es que vi que quería pasar. Está muy bajo, amor.
Alfredo. Está muy bajo acá. Tiene que ser allá. No van a hacer la Matrix. Sí, no, está muy pegado. Entraste con zapatos. Ya no soy Amén. Gloria a Dios. Escogiste, Padre Santo. Te pido, Señor, que tu Espíritu repose en ella, Padre. Toca su corazón, Señor, úngela, Padre, como tú dices. Renueva su corazón, Señor, que tu mano de ella, Señor. Que no solo sea bautizada, sino que sea libre de todas sus ataduras, Señor. Toda frontera, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu se derrame sobre ella, Señor. En el nombre de Jesús.
tu espíritu reposa en ella, Señor Jesús. Una nueva hija, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Para ti, Señor. Gracias, Padre. Vas a decirles felicidades. Vamos, ven. Ven, dame tu mano. Vamos a decirle felicidades. Y luego entramos a la piscina. Sí. Sí. No, ahorita. Dile felicidades. Dile felicidades. Ahí está ella. Felicidades. Vamos. Ahorita te voy a abrazar con mi perro. Voy a llevarla. No, tú no. A la orilla no. Ahí está. Sí. Ve con mamá.